Pues vamos a continuar con la serie sobre los salmos y yo lo quiero invitar a que abra su Biblia en el Salmo 142. Es un salmo que he titulado Cuando llega la soledad. Cuando llega la soledad, cuando llega la angustia y que te sientes solo. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a leer el Salmo 142, que es un salmo de David, el dulce cantor de Israel, dice a la Escritura. Vamos a leer Salmo 142, versículo 1. Dice: Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Alguna vez, hermano, se ha sentido usted que a nadie le importa lo que tú estás viviendo? ¿Te has sentido así como que ¿qué pasa? Nadie me pone atención. ¿Has sentido alguna vez que nadie te tiende la mano cuando tú lo necesitas? Que de pronto te sientes como que todos te abandonaron, que estás en una soledad total. En este salmo vamos a encontrar aliento, fortaleza para cuando la soledad venga a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la soledad es algo que de alguna manera, tarde o temprano, en algunas ocasiones en la vida de todo cristiano se presentan situaciones de este tipo. Y Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, Santiago ahí nos dice algo que quiero que leamos. Santiago 5:13. David tenía razones suficientes para sentirse solo, ¿sí? Saúl lo perseguía para asesinarlo. La situación no era muy halagadora, que digamos, al contrario, era muy apremiante. Y es cuando le asaltó y le vino un tiempo de soledad. Pero vamos a ver cómo por el Espíritu Santo él se refugió en el Señor, y es la lección que vamos a aprender en esta tarde hoy. Santiago 5:13. Santiago dice esto al respecto: ¿está alguno entre vosotros afligido? Póngase a llorar. ¿Así dice? No. Fíjense qué interesante. Santiago toca el punto. La palabra afligido significa con presión, que estás bajo presión, que estás en una situación de angustia. Afligido aquí significa cuando tú entras en una situación de estrechez, de tribulación, que es lo que
te hace afligirte. Entonces la instrucción de Dios es muy clara. ¿Está alguno entre vosotros afligido, deprimido, triste, en estrechez, etcétera? Dice, haga, ¿qué? Oración. ¿Qué es la oración? Pues la oración es hablar con Dios. Yo quiero que ustedes noten la instrucción tan sencilla, pero tan fundamental cuando te encuentras en una situación de este tipo. Haga oración. Y esto nos demuestra que solo mediante la oración es que podemos nosotros sacar el resentimiento, porque la oración es hablar con Dios, y cuando estamos allí delante de Él, hablándole acerca de nuestra situación, de lo que nos sucede, esta es la única manera de poder salir de esa situación y de que nuestro corazón esté alejado del resentimiento. Y esto nos va a enseñar a confiar cada día más en Dios, porque los seres humanos fallamos. Los demás nos pueden fallar, aún los más cercanos a nosotros nos pueden fallar. Dios conoce cada evento, cada circunstancia, cada situación que cada uno de nosotros pasa como cristiano, como hijo de Dios. Conoce las circunstancias, todo, no se le va nada. David, en otra parte, que es en el Salmo 27, versículo 10, él dijo así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fíjate, David aquí está mencionando de las relaciones más cercanas que una persona puede tener, su padre y su madre. Y lo que David está diciendo aquí es que él aprendió a refugiarse en Dios, porque existe la posibilidad de que un padre abandone, ¿sí o no? De hecho, yo puedo asegurar que aquí hay gente que fue abandonada por su padre o por su madre, o qué sé yo. Y David lo dice de una manera muy clara: aunque o a pesar de que en eventual caso mi padre o mi madre me dejaran, yo sé que Dios me va a recoger, que Dios no se va a desatender de mí. Vamos pues al Salmo 142 para estudiar texto por texto y aprender algo espiritual que nos va a consolar, a edificar, y vamos a crecer en la fe. Dice el versículo 1, másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Este es un título que se le pone ahí al Salmo, pero la palabra másquil, que dice ahí másquil de David, esta palabra másquil es un término que significa literalmente canto didáctico. ¿Qué significa esto? Didáctico, que enseña. Es decir, David aquí canta un canto que nos enseña a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza final? Es que aprendamos a confiar en Dios cuando estamos en los momentos de soledad y de angustia. Ese es el canto didáctico. Y es muy interesante mencionar esto, porque nosotros los cristianos debemos de cantar cantos didácticos, ¿me entiende? El canto didáctico es aquel que habla de las maravillas de Dios, del carácter de Dios, que habla de su bondad, de su misericordia, que habla de su poder. No cantitos así romanticones, ¿verdad? Que parece que le está cantando un nombre a otro sin decir Jesús, sin decir
Dios. Ese tipo de cantos deben de ser desechados de la iglesia. Nosotros debemos de cantar cantos didácticos que enseñen doctrina, que enseñen sobre la vida cristiana, que enseñen sobre los atributos de Dios. Entonces, David canta este salmo, pero a la vez nos enseña. Por eso dice másquil, que significa canto didáctico. Y habla de una oración que hizo David cuando estaba en la cueva, cuando entró él en una cueva, literal, una cueva. Y la cueva aquí simboliza la estrechez. Una cueva pues es estrecha, una cueva simboliza el temor, porque él llegó allí por temor de que Saúl lo quería asesinar. Una cueva simboliza soledad, porque está solo, nadie está allí. Entonces, él llegó a estar en esa situación apremiante porque quería salvar su vida y estaba lleno de temor y de angustia. Y todos los hombres en la Biblia, todas las mujeres en la Biblia que vemos a través de todas las páginas de las Escrituras, tuvieron tiempos de soledad, tuvieron tiempos de angustia, tuvieron tiempos de depresión de todo tipo, de peligros, de muchas cosas en las cuales esta gente de Dios entraba, pero a la vez esas eran oportunidades para ellos de conocer más a Dios. Y esa es la lección que vamos a estar aprendiendo. Elías, que fue un profeta muy usado por Dios, fue un hombre, si va abriendo su Biblia en Primera de Reyes 19, fue un hombre que Dios lo usó tremendamente. Había un manto profético sobre de él, muy poderoso, pero él fue un hombre que también, a pesar del oficio que tenía como profeta, experimentó el temor, experimentó la soledad, y eso nos demuestra lo frágil que somos los seres humanos, ¿sí? Ustedes recordarán que Jesús prometió estar con nosotros. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero que también dijo que deberíamos de confiar. O sea, el ser cristiano y tener el Espíritu Santo y Cristo morando en nosotros y los ángeles de Dios acampando alrededor de nosotros, no nos libra de entrar en situaciones como las que vivió David, como las que vivió Elías. Pero vamos a aprender. ¿Ya tienen Primera Reyes 19? Dice: Acab, que era el rey en ese tiempo, dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, dice, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Fíjate cómo está jurando por sus dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le lanza una amenaza. Ahora, fíjate el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Mira, aquí hay una lección. Elías había tenido una confrontación con muchos profetas de Baal, no recuerdo cuántos eran, 400 eran, no recuerdo. Eran varios cientos de profetas que servían a un dios falso, a Baal. Y bueno, ahí hay una historia en la que Dios se manifiesta como el Dios todopoderoso. Él termina exterminando a todos los profetas de Baal. Eso habla de una victoria poderosa en el nombre de Dios. Y era para que Elías pues caminara con toda esa seguridad como siempre caminó. Pero fíjate el contraste. Él se enfrentó a 400 varones y le tuvo miedo a una señora. Bueno, eso habla de lo frágiles que somos, hermanos. Que hoy podemos tener una tremenda y poderosa victoria, un momento maravilloso en el Señor, y a los 5 minutos ya estamos tristes. O ya estamos con temor, con miedo. Y lo que Dios quiere es que nosotros afirmemos nuestra fe, nuestra confianza. Esto es algo interior, la fe es del Espíritu, ¿sí? De lo profundo del ser humano.
quiere Dios que afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque las cosas a nuestro alrededor son muy cambiantes, hermano. Hoy puedes estar tú muy bien con tu negocio funcionando, tu trabajo bien, y mañana llegas y ya te liquidaron. Y te dan tu liquidación. O tu negocio de pronto deja de vender y dices, bueno, en enero nadie vende, pero pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y septiembre y nada, y te vas a la quiebra. Entonces entras en una situación que no entiendes, y entra la depresión, empieza la amargura, el resentimiento, y bueno. Y así Elías, fíjate, a la amenaza de esta señora, pues él se fue, dice, para salvar su vida, y vino a Bérseba, estoy en el versículo 3, que está en Judá, y dejó allí a su criado, o sea, se fue solo. Y mira el versículo 4, y él se fue por el desierto, un día de camino, por el desierto. Entró en un lugar donde no había nadie, o hay muy poco, hay casi nada, el desierto, la soledad, ¿sí? Y dice que, y vino y se sentó debajo de un enebro, unas ramas ahí, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos aquí cómo Elías estaba realmente desanimado, ¿Cómo era posible que había tenido días antes una victoria tremenda? Pasaron unos días, ya está en el desánimo total. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Ustedes saben que cuando una persona está deprimida se encierra en su cuarto y no sale, no come, está ahí toda triste, no sale, y si sale nomás sale a tomarse un vaso de agua, qué sé yo, y porque es una reacción así del cuerpo, así todo desanimado. Y aquí dice, un ángel le tocó. Aquí empezamos a ver cómo Dios, en el desánimo, en la soledad del profeta, Dios tuvo cuidado de su varón, ¿sí? Dice, y un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y miren, volvió a dormirse. O sea, realmente era profunda la soledad que él sentía en ese momento. No tenía nadie a su alrededor. Él había sido un tremendo caudillo en el nombre del Señor, pero en ese momento estaba totalmente desanimado, derrotado, en una situación de soledad, y Dios tiene cuidado de él, lo alimenta, pero él vuelve a caer en esa situación, pero Dios no lo deja allí. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. Nosotros podemos entrar en una situación de desánimo, de soledad, que nadie me quiere, nadie me entiende y qué sé yo, y luego el Señor siempre quiere levantarnos, nos tiende la mano, nos levanta y nos volvemos a quedar dormidos. Volvemos a querer entrar en esa situación, pero Dios vuelve a hacerse cargo de su profeta, y dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías había aceptado el llamado de Dios. Era un hombre que servía a Dios. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Ok, vendrán situaciones sin duda, pero como las de Elías, como las de David, pero ¿cómo vas a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? ¿Nos vamos a echar a dormir? ¿Nos vamos a tirar al desánimo? No, Dios va a venir y nos va a tocar con una palabra, con su espíritu, porque el largo camino nos resta. Hay mucho que hacer, hermano, para que tú estés metido en la cueva ahí lamentándote de nadie me quiere, nadie me abandonó. Hay personas que sí se entregan a Cristo, pero toda la vida siguen lamentándose. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 1 año, y usted ya tiene 70 años. Y tiene 70 años lamentándose, es que yo por eso soy así, tan introvertido, porque mi padre me abandonó y yo crecí en la soledad. Y usted, ¿sabe una cosa? Necesita que al toque de Dios usted se levante, ¿me entiende? Que al toque de Dios usted se levante y siga adelante, porque el largo camino le resta. Hay muchas cosas todavía por hacer, no podemos tirarnos allí al desánimo, ¿sí?
Mucha gente se le volverá en contra, gente de sus allegados, de sus familiares, pero no se tire al desánimo, no se tire a la soledad, a hacerla del ermitaño, no, para nada. Hay mucho que hacer todavía y no podemos quedarnos ahí. Entonces el ángel le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó, versículo 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Oiga, eso es notable, ¿no? Imagínense, allí habla de un milagro que Dios hizo. Fortaleció su cuerpo físico con esa comida, pero también fortaleció su espíritu, ¿sí? Y caminó, o sea, se levantó en la fortaleza y en el poder de Dios y caminó hacia donde Dios quería que estuviera para seguir haciendo la labor que él había aceptado ante Dios. Dice que caminó 40 días hasta el monte de Dios, pero fíjese el versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces allí, Elías? O sea, fíjese la debilidad de la naturaleza humana. Pero también vean por otro lado la insistencia, la misericordia de Dios en no dejarte tirado ahí en la cueva. ¿La alcanzan a ver? En los 3 casos, Dios tenía cuidado de Elías, como lo tuvo de David, como lo tiene de ti y de mí. Y Él no quiere que estemos ahí en la cueva. Ok, sí, te hirieron, te abandonaron, te despreciaron, te calumniaron, pero ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí en la cueva? No, levántate, salte de ahí. No es para que estés encerrado ahí en esa cueva. Job, ¿han oído de Job? Vayan buscando en el capítulo 19 de Job, en el versículo 13. Miren, Job es bueno, yo así lo veo, es como el prototipo de lo que debe ser un cristiano. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, amante de lo bueno, era un hombre generoso, pero resulta que Job vivió varios miles de años antes de Jesús. Hay que considerar que Job no tenía pastor, no había nada de eso, pero él tenía una relación con Dios. Él entró en una situación que todos nosotros conocemos, ¿sí? Dios probó su vida, murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía, y por si fuera poco le dio una sarna que se la pasaba rascando, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice Job aquí, habla de su soledad, de cómo lo abandonaron. Pero al final de la historia de Job vemos a un Job lleno de la vida de Dios, ¿entiende? Vemos a un Job con una fe más sólida que al principio. Vamos a leer pues Job 19:13. Está él narrando lo que le pasó y cómo dice, hizo alejar de mí a mis hermanos. O sea, de sus más allegados empezaron a ir, y mis conocidos como extraños, dice, se apartaron de mí. Mire, mientras todo iba bien, un hombre rico, un hombre próspero, porque dice la Biblia que era un hombre muy rico, ¿no? Pues cuando a ti te va bien, tienes tu negocio, tienes tu profesión, te va bien, la gente lo ve, no, pues todos quieren ser tu amigo, tus amigos, y llegan con lisonjas delante de ti y te dicen, no, es que usted de veras, patrón, no, es que jefe, usted sí, y con usted, de esos amigos yo quiero. Pero resulta que de pronto te empieza a ir mal en tu negocio y se empieza a venir abajo, y ¿sabes quiénes son los primeros que corren? Todos esos, y te dejaron abandonado. Pero mientras te ven bien y próspero y todo el mundo quiere ser tu amigo, y hasta tu compadre. Oiga, pues lléveme a bautizar a mi hijo, te dicen. Y tú dices, no, pero pues total, Job comienza a narrar. Fíjate, él experimentó hasta el extremo el abandono de sus más cercanos, Versículo 14 dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba, nadie contestaba. Versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, fíjate, hasta su señora.
aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba a su mujer, y su mujer no le hacía caso. Hace un tiempo hubo un caso, una señora tuvo un accidente muy grave. Entonces esta señora estaba en terapia intensiva, y alguien de aquí de la congregación fue a orar por esa señora. Los médicos, el diagnóstico de los médicos era que esta señora tenía casi 0 posibilidades de vivir, un porcentaje bajísimo, un 10%. Se va a morir sin duda, dijeron. Tenía su esposo, esta mujer, una mujer profesionista que ganaba más que el marido, ganaba muy buen dinero, compró una casa, ella con lo que ella ganaba, vivían allí con su esposo, sus hijos, y cuando ella cae en coma y dan este diagnóstico, dicen, y si llegara a vivir, quedará parapléjica y dañada del cerebro. O sea que es muy grave la situación. Entonces una hermana aquí de la congregación supo y fue y estuvo ahí visitándola y orando por ella. La señora medio reaccionó en una ocasión y pudo hablar, y eso ya era milagroso. Pero ella preguntó por su esposo, ¿y saben dónde estaba su esposo? Se había ido, la había abandonado cuando más lo necesitaba, lo dejó. Y ella se enteró después, porque Dios hizo un milagro, ella se enteró que se había ido, había dejado a sus hijos, había dejado a la señora, y ya traía una novia. Pues Dios hizo un milagro, hermanos, y la señora reaccionó, y no solo reaccionó, se levantó, y no solo la levantó, si usted la ve a la señora, no tiene secuelas. Entonces cuando ya estaba totalmente restablecida, fue y buscó al marido, que ni cuenta se dio, y cuando la ve, pues casi le da un desmayo allí, imagínate, porque ya la daba por muerta, fíjate nada más. Y le dijo a esta señora, mira, nada más vengo a decirte una cosa, que ojalá no te pase lo que a mí me pasó, porque cuando más te necesitaba yo, me abandonaste, y a mis hijos. Y se dio la media vuelta y se fue la señora. El hombre nunca regresó ni le pidió perdón. Pero yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido situaciones así, ¿no es cierto? Pero el caso de Job es extremo, hermanos. Cuando eventualmente yo he tenido mis situaciones así de presión, de estrechez, de soledad, de las primeras cosas que hago, hermanos, ¿saben qué es? Voy y leo el libro de Job. Y cuando empiezo a narrar todo lo que le pasó, digo, no, yo estoy bien. No, yo me siento que ni el 5% de lo que Job pasó. Y la Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestra amonestación, para nuestra consolación. Entonces, fíjate bien, este es un caso muy extremo. Y yo le preguntaría a alguien aquí, si ha pasado más que Job, que perdió todos sus hijos, todo su negocio, está con unas armas rascándose, que todo el mundo se alejó, ¿verdad que no? Sin embargo, ahí está el justo Job. Sigamos leyendo ahí. Total, ni la señora le hacía caso. Dice Job 19:18. A unos muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Qué situación tan dolorosa, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de Job? ¿Frustración? ¿Amargura? Créame lo que no. Tuvo la lucha, pero al final terminó Job un hombre lleno de Dios, lleno de días, lleno de la bendición de Dios. Dice que Dios le dio las hijas más hermosas de aquella región, y le multiplicó y le triplicó no sé cuántas veces todo lo que él había perdido. Y yo me imagino a aquellos que se habían ido como queriendo volver, pero Job, como era un hombre de Dios, supo refugiarse en Dios en los tiempos de soledad. ¿Sabe que Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, aquel al que Dios escogió y le reveló casi 3/4 partes del Nuevo Testamento,
ese apóstol verdadero sintió la soledad. A él lo acusaron, lo calumniaron, decían muchas mentiras en contra de él, y él tuvo que comparecer ante los tribunales. Y miren lo que le sucedió en 2 Timoteo 4:16. 2 Timoteo 4:16. Aquí él habla de su defensa ante los tribunales. Y dice 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántos? Ninguno. Nadie. ¿Sabe cuántos es ninguno? Ninguno. Ahora yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer a continuación, porque él no entró en esa depresión típica del que no tiene esperanza y el que no tiene fe. Dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que me desampararon. En otras palabras, me dejaron solo. Cuando yo necesitaba un apoyo moral, alguien que orara por mí, todos me desampararon, todos se fueron, tal vez temiendo que los fueran a encarcelar a ellos también. Me desampararon. Pero mira la frase que viene a continuación: no les sea tomado en cuenta. ¿Qué significa esa frase? Esa frase tiene un significado profundo. Habla de una actitud interna del corazón de Pablo. ¿Cuál era esa actitud interna del corazón de Pablo? Cero resentimiento, cero amargura. Él podía tener argumentos para decir, ¿cómo es posible? Yo les prediqué, yo los inicié en los caminos de Dios, soy como su padre espiritual, y me abandonaron, no fueron capaces de tenderme la mano cuando yo más lo necesitaba. Pero no tengo amargura, quiero terminar mis días bien. Señor, no les tomes en cuenta. Entonces hay mucha gente que nos hiere, que nos ofende, que nos abandona, que nos calumnia, pero no nos vamos a amargar. Digan todos, no nos vamos a amargar. Sería hacerle el juego a los malos y a los que ofenden y a los que calumnian. No, Señor, no les tomes en cuenta. O sea, aquí estamos viendo algo que en el Nuevo Testamento es una revelación para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es decir, que esto es para nosotros hoy. ¿Qué? Libres de amargura. ¿Entienden? Nunca ha sido la voluntad de Dios que estemos ahí en la cueva de amargura. Pero sigamos leyendo, versículo 17. Él dice, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Y aquí viene algo muy sustancioso. Pero el Señor estuvo a mi lado. Esa es la gran revelación para nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando viene la angustia, cuando viene el abandono, cuando viene la soledad, cuando viene el rechazo, el Señor está contigo. ¿Quién está contigo? El Señor. No, pero es que, hermano, no, ¿quién está contigo? El Señor. Pero es que me abandonaron. ¿Quién está contigo? ¿Estás solo? Sí. No, el Señor está contigo. El asunto, como vamos a ver más adelante, es un asunto de fe. Entonces dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, y me dio fuerzas, me fortaleció en medio de mi soledad, en medio de mi angustia, en medio de las acusaciones de los malignos. Dios me fortaleció. Nadie fue capaz de tenderme una mano, pero no estoy amargado por eso. Todos me abandonaron, pero no les he tomado en cuenta. Dios estuvo conmigo, Jesús estuvo conmigo y me fortaleció y levantó mis manos que estaban caídas. Y hasta revelación de las cartas como Timoteo, como Filipenses, fueron escritas en la cárcel, hermano, donde nadie lo visitaba, salvo uno que otro ahí de sus más allegados, pero quedó en el total abandono. Dice, pero Dios me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Había un trabajo que hacer para Pablo, era predicar el evangelio, y largo camino le restaba. ¿Entienden? Y él no podía quedarse allí en la cueva.
Él, aún estando en la cárcel, no entró en esa depresión, a pesar de la soledad, no entró en esa amargura. Él evangelizó al carcelero y a todos los que estaban ahí, a los presos, a todos les habló. Él dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, él no se tiró al abandono, ¿entienden? ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. ¿Quién está contigo? Entonces, levántate y a caminar. Jesús, el mismo Jesús, hermanos, busquen en Juan capítulo 16. Él les había dicho a sus discípulos: vendrán, me apresarán y ustedes me van a abandonar. Y los discípulos dijeron: no, ¿cómo crees, Señor? Dice: sí. Pero miren, vamos a Juan 16:32, porque ciertamente llegan ahí al huerto donde estaba Jesús, y llegan con Judas y los soldados que lo apresaron, y dice la Biblia que todos corrieron, lo dejaron, lo abandonaron. Y el que había dicho que él daba su vida, ese también corrió y al rato lo negó. Qué tremendo, ¿no? Juan 16:32. Aquí Jesús establece la verdad que Pablo vivió y experimentó. Aquí va. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Jesús ya lo sabía de nuestras debilidades, que somos dados a traicionar, a abandonar, que no queremos confrontar. Dice: y me dejaréis solo. Pero luego da una revelación que fue la que Pablo hizo suya: mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. ¿Qué dijo Pablo? Todos me desampararon, pero no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y es exactamente lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Todos se fueron, me desampararon, me dejaron. Pedro, que daba su vida por mí, corrió y al rato me andaba negando. Ni lo conozco ese. ¿Quién sabe quién será? Dice: pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces, escúchame bien. Cuando te sientas en la peor de las soledades, no estás solo, estás con la mejor compañía, con Dios. El problema es que estamos muy dados a que no veo a nadie, no siento nada. No, es que Dios no es humano, ¿entiende? Entonces, ¿cómo verlo? ¿Cómo? A veces no lo sentimos, a veces sí, pero a veces no. Aquí es donde entra la fe. Y la fe significa plena confianza en Dios. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no dijo? ¿Ustedes creen que Él se va cuando nos sucede algo que nosotros asumimos que no debe sucedernos porque somos hijos de Dios, que sin embargo no sucede? ¿Ustedes creen que cuando sucede eso que nos pone tristes es porque Él se fue? Porque no sentimos su presencia y no sentimos el gozo del Señor. ¿Quiere decir que Él ya nos tiró por ahí? ¿En la primer baldío ahí que se encontró? No, hermanos, no es así. Volvamos al Salmo 142. Entonces David está cantando este cántico didáctico que nos enseña a confiar en Dios. Él está en esa situación allí de temor, estaba en la cueva, pero luego él ora y mire la oración, dice así, el versículo 1 en la segunda parte, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Yo quiero subrayar estas 4 frases que están aquí en estos 2 versículos. La primera es, dice David: con mi voz. O sea, yo no voy a ir para que alguien interceda por mí o lo hagan. Estoy solo, no me queda nadie, estoy con Él. Entonces, con mi voz clamaré, con mi voz le pediré yo personalmente a Dios su misericordia. Delante de Él yo le diré con mi voz mi queja, mi situación, mi amargura, mi abandono.
mi dolor. Delante de Él yo le manifestaré a Él le hablaré yo y le diré de mi angustia. Uno de los grandes errores del cristianismo de hoy es que no se enseña a los cristianos a depender de Dios. Ese es un gravísimo error, hermanos. No se enseña a los pastores, a veces nos equivocamos y no se enseña a la gente a depender de Dios. Hay pastores que enseñan a su gente a depender de ellos. Hay pastores de todo tipo, ¿no? Pero hay unos, por ejemplo, que son muy posesivos. Hay pastores que no te dejan ir de vacaciones si no les pides permiso. O sea, esos son extremos. Hay otros que son muy paternalistas, que siempre te están abrazando y no importa, mijito, cuando usted se le ofrezca, usted háblame a la hora que sea, porque yo tengo la oración poderosa y Dios me oye. Entonces te hace sentir que si tú oras, Dios no te oye. Entonces, de una manera inconsciente o deliberada, no lo sé, pero eso hace que tú dependas del pastor terrenal, humano. Pero se les olvida de que un pastor terrenal, humano, también puede entrar en una situación como la de David y como la de Elías y como la de Pablo, ¿sí o no? Porque somos humanos. Entonces es un gravísimo error hacer y provocar que la gente dependa del pastor. Hay gente que se queja por esto. Por ejemplo, debo contarle un par de casos. Alguien una vez dijo, alguien me contó, fíjate que me encontré a un hermano que, pues, una persona que iba a la conversión, ya no va, y yo me lo encontré y le pregunté por qué ya no asiste. Y me contestó, dice, pues es que el pastor no cuida sus ovejas. O sea que yo soy un pastor descuidado. Eso dijo, esta persona. Entonces este hermano le dijo, ¿y para ti qué es que el pastor cuide las ovejas? No, pues que vaya todos los días a su casa y que le diga, oye, ¿estás bien, hermanito? ¿Qué te falta? ¿Cómo están tus hijos? Dice, no, olvídate. Mira, ¿sabes cuál es la función de un pastor? Es mostrarnos el camino para llegar a los pastos verdes y llevarnos hacia Jesús, no llevarlos hacia mí. Entonces dice que le dije, ¿y qué te respondió? Dice, no, pues él estaba en su dicho de que un verdadero pastor, pues, va personalmente a la casa de cada uno. Imagínate, ¿cuándo termino yo? Otro se quejó diciendo, no tanto queja, sino me decía, oiga, pastor, usted debería de dar el teléfono públicamente para que cuando se le ofrezca las ovejas. Le dije, no, hombre, me matan las ovejas. Le dije, mira, yo necesito privacidad en mi hogar, ¿sí? Yo les enseño y los dirijo y les hablo de Jesús, de que confíen en Él. Porque qué tal si te vas de vacaciones y vas atravesando el desierto de Sonora y se te descompone ahí el auto y luego, pastor, ¿viene a ayudarme? Sí, ahorita voy a ir, mijo, espérame. O sea, no inventen. Yo no soy Dios. Creo que sí lo entienden, ¿no? Si se ven bien inteligentes. No se ve nada así mal, así como que no entienda, pues se entienden rete bien. A ver, ¿cuántos tienen 7 hijos aquí? Bueno, más de 7. ¿Quién tiene 10? ¿O tuvo? ¿Usted cuántos tuvo? 10. ¿Cómo le hizo, ¿Se imagina? Hay que llevar, porque pues 10, me imagino, el mayor, ¿verdad? Y así, de escalerita. Entonces llevar a la escuela al niñito, al kinder, y no llore, y se agarra de la falda. Y luego hay que llevar al de la primaria, y luego el papá también ha hecho un lío acá, y no, escúchenme bien. No, los padres guiamos a los hijos, ¿sí o no? Los padres aconsejamos a los hijos y les dictamos y les trazamos el buen camino, ¿sí o no? Pero cuando tus hijos se van a la escuela o se van a trabajar o qué sé yo, ¿tú vas detrás de ellos? Por favor. Es algo semejante, hermanos. Aquí les trazamos la palabra, les decimos cuál es el camino
Les hablamos acerca de Jesús, les hablamos de la fe bíblica, pero ustedes, hermanos, tienen que enfrentar sus propias situaciones. Ahora, eso no significa que no haya, por ejemplo, cuando hay algún evento, oiga, pues oren por nosotros, se entiende, ¿verdad? Pero no al extremo de hacer depender a toda la gente de uno. Ese es un gravísimo error, hermanos, de verdad. Una familia me comentó que, dice, fíjese, nosotros tuvimos un pastor, ellos acaban de salir de ese liderazgo nocivo. Dice, pero el pastor era tan paternalista, pero a la vez tan aprensivo. Dice que nosotros, dice, mi esposo y yo estuvimos ahorrando un dinero para comprar una camioneta. Y juntamos un buen dinero. Esto fue en Estados Unidos. Y dice que, no saben ni cómo el pastor se enteró que íbamos a comprar una camioneta y me llamó. Me dice, oye, ¿que van a comprar una camioneta? Sí, pastor, fíjese. ¿Y cuánto vas a gastar? $25,000 tengo y voy a comprarme una camioneta nueva. Y dice, pues así te dice el Señor, tráete los $25,000 aquí a la iglesia, la casa del Señor necesita. ¿Tú para qué quieres una camioneta nueva si ya tienes una? Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Y luego le hace, no, yo dije, pues se los di. Le dije, ¿se los diste? Y dice, no, y luego después él traía una nueva. No, hay unos que se vuelan la barda. Esa es una vil manipulación espantosísima. Pero las ovejas asumen que eso es de Dios porque es el pastor. Por eso, ovejas, no sean ignorantes. ¿No sean qué? No sean. Y la responsabilidad de un pastor es dirigirlos en los caminos de Dios y explicarles la palabra y enseñarles. Y Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Nosotros queremos ser buenos ministros de Jesucristo, que en aquel día le podamos decir al Señor, les dimos tu palabra. Nadie aquí puede decir, a mí nadie me dijo. No, te lo dijimos. Y yo te lo estoy diciendo. Y Dios hace una aseveración muy fuerte, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no morí por ustedes, hermanos. ¿Sí entienden eso, verdad? Entonces, ¿a quién nos debemos? Al pastor, al príncipe de los pastores. Entonces, ese es uno de los grandes males de hoy. Pero David aquí nos está enseñando una relación personal con Dios. Con mi voz clamé al Señor, con mi voz pediré misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Otro de los grandes males del cristianismo de hoy es que no solo enseñan a la gente a depender del pastor, sino cosas peores, les enseñan a la gente a depender de sus declaraciones, de sus afirmaciones, de sus conjuros. Oiga, hermano, pastor, fíjese que tengo problemas con mi marido y mis hijos. No, usted declare victoria. ¿Cómo? Usted diga, yo tengo la victoria y aquí el diablo no se mete y yo le piso la cola y le rompo el cuerno y le quiebro los dientes picudos. Y dice, y usted agárrese de allí y no lo reciba y resístalo y usted métase en guerra espiritual y declárelo. Imagínate, ahí no les están enseñando a confiar en Dios. Les están enseñando a confiar en lo que ellos declaran. Esa es una aberración. Esa es una agresión a Dios mismo. Porque si todo dependiera de lo que tú y yo declaramos bien, ¿para qué lo queremos a Él? Si ya todo lo que yo digo se hace, ¿cómo dicen? Yo desato bendición, yo desato quién sabe qué, y yo libero no sé qué, y yo acá. Y luego una señora me dijo, oiga, pastor, allí en la iglesia donde yo voy, me dicen que pues yo estoy mal, porque pues yo tengo problemas con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Entonces yo a veces he llorado, dice. Entonces me dice, no llores, tú declara victoria. Dice, pero mire, pastor, todos esos que me dicen que declare victoria son un desastre en sus vidas. Yo creo que algunos están peor, pero ponen cara de victoria. ¿Entiende? Dice, pero en realidad, dice, no pasa nada.
Y ahora con el inicio del año, bueno, ya empezaron a salir las declaraciones anuales de algunos que andan ahí diciendo yo declaro este año 2012, y empiezan a decir un montón, y créalo, y el que lo crea lo va a recibir. Y una señora me dijo, pastor, esto dijeron en mi iglesia. Yo le dije, mira, el 31 de diciembre del 2012 pregúntales ¿qué tanto de todas esas cosas fueron realidad? Les enseñaron a confiar en lo que ellos dicen, o en lo que dice el pastor, el pastor Renan, no en lo que dice Dios en su palabra. ¿Encuentran la diferencia, hermanos? Entonces David con su ejemplo nos enseña a tener una relación con Dios e ir a Él. La Biblia entonces no enseña nada de lo que hoy en estos tiempos enseña. Lo que la Biblia enseña es que debemos aprender a confiar en Dios en medio de la angustia, de la soledad, de la tribulación. Mire cómo oraban los apóstoles. A ellos los perseguían por andar predicando y les prohibían predicar el evangelio. Los metían a la cárcel, los azotaban y algunos los asesinaron. Pero en una ocasión, dice en Hechos 4:29, que los estaban hostigando para que no predicaran el evangelio. Y mire cómo oraban ellos, dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas. Yo quiero que noten la gran diferencia de cómo la gente habla hoy, porque no oran, ellos declaran. Y cómo los primeros discípulos oraban a Dios. Y ellos están orando, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, nos están prohibiendo predicar el evangelio, nos están hostigando, nos meten a la cárcel. Señor, mira sus amenazas. Claro, el Señor estaba allí mirando, pero la petición de ellos era, concédenos a nosotros que somos tus siervos, que sigamos hablando la palabra de Dios con denuedo. O sea, no hicieron nada. ¿Qué hubieran hecho los cristianos de hoy? Se visten de soldaditos y empiezan a hacer guerra. Dicen, vamos a pisarle la cola al diablo, todos a la misma vez, y empiezan a marchar. A la una, a las dos, písenle la cola al diablo. Ya estaba derrotado, y empiezan a hacer, y luego sale y hasta la cola del diablo les da unos coletazos y los trae arrastrando por todos lados a todos esos hermanitos. ¿Por qué? Porque viene la angustia, viene la soledad, viene la aflicción, la prueba, y no tiene de dónde agarrarse. Su fe no está sustentada en la palabra de Dios. Esteban, ¿cómo oró cuando lo estaban apedreando? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les dijo, no toquen al ungido de Jehová. ¿Verdad que no dijo nada de lo que los cristianos hacemos hoy, o hacen algunos, y hacían los primeros cristianos? Cuando los discípulos se acercaron con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Fíjate, esto es muy interesante, es una escritura muy conocida, la hemos citado últimamente, pero viene aquí como un ejemplo bíblico, como una ilustración bíblica, para corroborar el principio que estoy compartiéndoles a ustedes. Señor, enséñanos a orar. ¿A qué? A orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, depender de Dios. Y les dice el Señor en Mateo 6, no tienen que buscarlo, es conocidísimo. Esa es la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Les dice, vosotros pues oraréis así, oraréis, hablaréis con Dios de esta manera. Es como, no es para hacerlo así machetito, ¿entiende? Así de repetición, sino es un principio que enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia decir, Padre, Señor, tú estás en los cielos, yo estoy aquí en la tierra, estoy sufriendo, Señor, mi hijo anda en las drogas, mi hija, mi esposo, mi papá. Padre nuestro, Padre nuestro. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Lo que estaba haciendo David era orando, depositando la confianza plena en Dios en medio de su soledad,
Ustedes orarán pues así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, no permitas la tentación en nuestras vidas. Y luego dice: mas líbranos del mal, lo cual significa, y si la permites, Señor, líbranos del mal, no permitas que caigamos. Fíjense cómo está hablando de que Dios es el que nos va a proteger, Dios es el que nos va a sustentar, Dios es el que nos va a hacer dar fuerzas. No dice: ustedes simplemente digan, hablen y digan y no acepten. No, nada de eso enseña la Biblia, hermanos. Entonces David nos enseña un principio, volviendo al Salmo 142. El principio es este: cuando te sientas solo y todo mundo te haya abandonado, clama al Señor con todo tu corazón. No necesitas la ayuda del hombre, ¿verdad que no? Hay ocasiones, la Biblia habla de un nivel de ayuda. Si ves a tu hermano tener una necesidad, no tiene para comer ese día y tú tienes que, pues, compártele, ¿no? Esa es una ayuda. Sí, pero cuando se va a la quiebra y debe 1,000,000 de pesos y tú le dices: aquí está un cheque, te lo regalo, ¿verdad? Entonces eso es, puede haber casos, pero no son muy comunes, ¿verdad que no? Entonces, cuando es una cosa impagable, una deuda impagable, cuando es una enfermedad incurable, cuando es una situación en que nadie puede meter la mano, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién debemos de confiar, hermanos? En Dios, ¿sí? Fíjense, esta semana recibí un correo de un pastor y me decía: pastor, dice, necesito un consejo. Él decía así: es que mire, la iglesia que estoy pastoreando, los hermanos, dice, no me hacen caso. Dice, cada quien hace lo que le da su gana. Dice, parecen cabras y no ovejas. Y es muy difícil pastorear. Yo digo algo, enseño algo de la Biblia, dice, les explico la Biblia, y luego a la hora de que ya despedimos y paso a alguien a orar para despedir, o a la siguiente reunión, se pone a decir: no, lo que dijo el pastor el domingo pasado, eso no es cierto, así no es. Además, pastor, eso no nos gusta, mejor enséñenos esto. Y todos: sí, enséñenos. No nos gusta lo que nos... Y empiezan ahí a alegar que qué les debo enseñar o qué no. Y yo leyendo el correo, y luego me dice: y yo quiero que me dé un consejo. ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia o me quedo? ¿Y qué creen que le contesté? Pregúntele a Dios. Oiga, o sea, fíjense bien, pongan mucha atención. Yo no tengo ninguna autoridad para decirle a ese pastor: vete o quédate. No, ¿por qué? Si yo no lo llamé a pastorear esa iglesia. O sea, hay de consejos a consejos, y algunos de ustedes serán testigos, cuando dicen: pastor, ¿qué hago? Mi esposo ya van 4 veces que me engaña con una mujer, ¿me divorcio o no? No, pregúntale a Dios. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia, pero la decisión la tomas tú. Tú le tienes que preguntar directamente a Dios. Imagínate el papel, ponerme en el lugar de Dios y decirle: vete, montón de cabras que estás allí pastoreando, déjalas. No, espérame, ¿qué sé yo qué propósito Dios tiene con ese pastor? ¿Me entiende? Además, yo no lo llamé a pastorear esa iglesia. Entonces, ¿cómo yo no me atrevo a dar un consejo de esos? Y hay gente que se enoja cuando yo les contesto los correos, que ahorita son tantos que a veces ya resulta imposible contestar muchos correos, pero a veces me contestan: yo le pedí un consejo y usted me dice que haga esto, y lo que les digo es, les pongo una escritura, o que vayan y le pregunten a Dios, y se enojan. Fíjense bien lo que voy a decir. La falta de enseñanza de la palabra de Dios en las iglesias ha provocado una insaciable necesidad de pedir consejo al hombre. ¿Me entendió?
Lo voy a repetir, la falta de enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia es el consejo de Dios. Y la falta de enseñanza del consejo de Dios ha provocado en los creyentes una insaciable necesidad de pedir consejo con el hombre. Y eso es grave, eso no es de Dios, aunque no nos vayamos al otro extremo. Hay ocasiones en que uno aconseja, pero siempre el consejo está basado en la palabra de Dios. Y siempre la gente, los que han tomado consejería con nosotros se darán cuenta de esto y lo afirmarán. Los llevamos siempre hacia Dios. ¿Y qué hago? No, yo no le voy a decir qué va a hacer. ¿Dejo el trabajo o sigo allí? No, a mí que me pregunta, no me pregunte eso. Ok, denme un consejo. Ok, mi consejo es que le pregunte a Dios. ¿Y cómo saber qué me dijo? Por eso tienen que tener una relación con Dios. Tienen que desarrollar una relación con Dios. Entonces David nos enseña ese principio. Cuando te sientas solo, clama al Señor con todo tu corazón. Él está allí. No necesitas la ayuda del hombre. Y menos cuando es algo que nosotros no podemos hacer nada. Vamos sobre el final, Salmo 142, versículo 3. Él sigue narrando, David, su situación. Y dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Mira, quiero que notes que él estaba hablando la verdad delante de Dios, cómo se sentía. Cuando mi espíritu se angustiaba delante de mí, tú conociste mi senda. ¿Se acuerdan que el mismo David había dicho: tú conoces mi sentarme y mi levantarme? Pero donde quiera que yo me vaya, al extremo del mar, a lo profundo de la mar, o al extremo de la tierra, ahí estás tú, Señor. Dice: en el camino en que andaba me escondieron lazo, refiriéndose a la persecución de Saúl, las calumnias de Saúl, las mentiras de Saúl, la envidia de Saúl, que lo perseguía y hablaba de él y lo quería clavar en la pared, y un odio que le agarró por envidia. Pero David nunca se quiso vengar, porque la gente de Dios no toma venganza, ¿verdad que no? La gente de Dios se encomienda al que juzga la causa justamente. Entonces dice en el versículo 4: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no hay quien me tienda la mano, no hay quien entienda cuál es mi situación, no la conoce, no tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. En otras palabras, me siento solo, Señor. Pero es cuando viene la mano del Señor. Pero en algunas ocasiones el Señor nos dice: ¿y dónde está tu fe? Porque el Señor, por ejemplo, ahí en Lucas 8:22, vamos allí a esa escritura. ¿Por qué el Señor Jesús les recriminó, les reprochó a los discípulos la falta de fe? ¿Por qué no les dijo otra cosa y por qué tuvo que ser algo en relación a la fe? Vamos a explicarlo brevemente. Aquí la historia está en Lucas 8, versículo 22. Y dice así: que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué no les preguntó: ¿y diezman? Que es la pregunta que hacen muchos pastores cuando les pasa algo a la gente. A ver, ¿está diezmando? Ay, qué cosas hoy, ¿no? Todo torcido. Y Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les dijo Jesús algo acerca de la fe? Porque la fe es plena confianza en Dios. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero se refiere a la fe bíblica, a la fe basada en el Dios de la Biblia, la fe basada en el consejo de Dios, en la palabra escrita de Dios. Esa es la verdadera fe. ¿Entiende? Ahora, Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les dijo eso?
¿Qué les dijo en el versículo 22 al principio? ¿Pasemos a dónde? Esa era una afirmación de él. Y cuando Dios dice algo, eso se cumple. No hay poder en esta tierra que impida que Dios sobre, ¿entiende? No hay nadie más poderoso que Jesús. Él es el todopoderoso. Él es el que todo lo sabe, el que está en todas partes. Él es el autosuficiente, no necesita ayuda de nadie. Sus planes se llevan a cabo, nada ni nadie los puede impedir. Y él había dicho, pasemos al otro lado. Ahora, los discípulos estaban empezando su caminar con Cristo. Estaban conociendo a Jesús. Les faltaba mucho, sin duda. Pero él ya les había enseñado algunas situaciones que tenían que ver con la fe y la confianza total en él. Entonces les dice, pasemos al otro lado, y él se pone a dormir. Ahora, el Señor sabía que a la mitad se iba a levantar una tempestad, y ahí está dormido, y los discípulos pues empieza a soplar el viento, y de pronto dice que sentían que peligraban, y que sentían el asunto allí medio feo. Entonces fueron con Jesús y lo despertaron, y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces él se levanta y acomoda ya todas las cosas, reprende al viento y se voltea con los discípulos y les dice, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque lo contrario a la fe es dudar, ¿no es cierto? Ahora, fíjense este principio. Pasemos al otro lado. Pero mientras iban, Jesús se duerme, se cansaba también, pero se levanta una tempestad. Ok, Jesús dijo, yo me voy a ir, pero volveré por vosotros. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando termine, pues vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ok, allá está preparándonos un lugar, ¿sí o no? Dijo que volvería, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer Jesús? Va a volver. Pero entre tanto Él vuelve, las tempestades se levantan. Y ahí es donde se requiere la fe, la confianza en Él. ¿Me expliqué, verdad? Creo que porque vi en sus rostros que percibieron el principio. Sí, efectivamente, en lo que Él viene, en el trayecto, va a haber situaciones, hermanos. Va a haber estrechez, va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber abandono, va a haber soledad, pero el Señor está con nosotros, ¿sí? Él está sustentándonos, Él está allí. Entonces el reproche fue, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su confianza en Dios entonces? Por eso es que es preocupante cuando algún cristiano está en una situación apremiante. Entonces tú le dices, mire, confía en el Señor, es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué más? Porque algunos, yo no sé qué piensan que uno les debe de decir. No, sí, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que confiar, pero es que pues eso es lo único, ¿o no? ¿Dónde está vuestra fe? Porque eso es fe, confianza en Él. ¡Qué tremendo! En Mateo 14, 28, este es otro episodio también muy tremendo, cuando los discípulos se adelantan en la barca, y a medianoche dice que Jesús llegó a la barca caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 14. Entonces dice que los discípulos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! Y a lo mejor alguno dijo, la Llorona. ¿Qué sé yo? Porque era de noche y la figura de Jesús, no es común ver a alguien caminando sobre el agua. Y ellos dijeron, un fantasma. Entonces Jesús gritó, alzó la voz y dijo, no temáis, soy yo soy, dijo. Entonces, entre la penumbra y la inseguridad y el temor y todo, Pedro dice, si eres tú, a ver si eres tú, ¿cómo sé que eres tú? Pero si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y fíjate lo que Jesús le dice, ven. Y dice la Biblia que Pedro se salió de la barca y comenzó a andar sobre el agua.
Eso es algo extraordinario. Ahora, pongan atención. Él vivió un milagro extraordinario, pero a la orden de Jesús, basado en lo que Jesús le dijo, no basado en un triunfalismo, yo hago esto y yo hago y yo. No. Eso es un triunfalismo necio y torpe, y muchos caen y tientan a Dios. No, Pedro dio el primer paso, le dijo, si eres tú, di que yo vaya. Pues ven para acá, le dijo. Entonces, al dicho de Jesús, él ya había experimentado, pasemos al otro lado y nada va a pasar. Dijo, no, yo le creo, y se baja y empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice el versículo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Andrés, ayúdame. ¿Así dijo? Rabino, ayúdeme. No, le dijo, Señor, ayúdame. Ahora, aquí el punto es este. Él, mientras tuvo la fe en lo que Jesús le dijo, él caminó. Pero en cuanto quitó la vista de Jesús y de su dicho, comenzó a ver el viento fuerte y las olas, y se comenzó a hundir. ¿Cuál es la lección aquí? Muy sencilla, hermano. No vea lo de su alrededor, ponga sus ojos así, mire, en la meta. ¿Entiende? No ponga los ojos en el hombre. ¿Sí? No ponga sus ojos en su papá, en su mamá, ni aún en sus hijos. Yo tengo la esperanza de que cuando mi hijo crezca y termine su carrera, él me mantenga. Resulta que creció, se casó y no le dio ni un peso. A varios les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque confían en el hombre y y luego ven la situación alrededor y quitan su mirada de lo que dice la palabra de Dios y empiezan a ver otras cosas y comienzan a hundirse. Pero la misericordia de Dios ahí está de nuevo. No dejó que su novel apóstol se hundiera. ¿Verdad que no dejó? Sálvame, le dijo. Dice, y al momento Jesús, ¿qué? Le tendió la mano. Pero fíjese, un hecho que pocas veces se menciona. Lo tomó de la mano, pero no lo cargó. ¿Verdad que no? Y volvieron ¿a dónde? A la barca. ¿Qué volvió a hacer Pedro? Caminó. ¿Por qué? Porque estaba allí con Jesús. ¡Qué lecciones, hermano! Pero eran lecciones personales de cada uno. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener. Por eso, yéndonos al final en el versículo 5, David dice en el Salmo 142, versículo 5, dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Aquí la palabra clamar significa gemir, gritar, lamentarse, llorar, llamar. Entonces, ¿ante quién vamos a derramar el corazón, hermanos? Ante Dios. Porque si vamos queriendo el consuelo humano, es muy posible, cabe la posibilidad que el consejero esté en peor situación. ¿Y qué nos va a aconsejar? Vámonos todos ya, la mejor te va a decir. Mándalo a volar al esposo, a mí me dejó mi esposa, ¿qué le andas rogando? ¿Qué consejitos? Pues es que está en la cueva. Igual. No, dice, clamé, yo gemí, yo grité. Me quejé, lloré y llamé delante del Señor y dije, tú eres mi esperanza. Ese es el verdadero lenguaje de la fe. Dije, tú eres mi esperanza. No dijo, no recibo esta calamidad. No dijo eso. Él dijo, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, dice el versículo 6, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Esto no es confesión negativa, hermanos, es confesión de la realidad. Saúl era más fuerte que David. Saúl era el rey, traía un ejército, y David traía uno que otro ahí, amargado como él y entristecido. Y sin armas, sin nada, tenía una que otra espada, pero era más fuerte el enemigo que él. Pero él sabía que había otro más fuerte que sus enemigos, y ese era Dios. Entonces no es una confesión negativa, es una confesión verdadera de fe.
tú eres mi esperanza. Pero termina diciendo el versículo 7, saca mi alma de la cárcel. ¿Cuál era la cárcel? La soledad, la angustia. Cuando tú estás ahí, difícilmente puedes alabar a Dios, ¿sí o no? Y como Dios no quiere que te quedes ahí, David sabía que Dios no quería que él se quedara allí, le ruega y le dice, termina el salmo diciendo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos. O sea, llegará un momento en que en lugar que me rodean los malignos, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es decir, tú estarás tendiéndome la mano. Conclusión: la soledad, la angustia, es un buen lugar